no tan lejano como nosotros, ¿verdad? Y él, poeta, escritor, abogado, también un hombre muy culto y muy guapo, miren, aquí está. También. Ignacio Altamirano habló acerca de esto, ¿no? Él decía que la primera celebración se llevó en el año 1822, estamos hablando que unos 11, 12 años después del inicio de la guerra de independencia, cuando los legisladores consideraron conmemorar el levantamiento del pueblo de Dolores. Fíjense, bien pronto después empezó a celebrarse ya estas festividades de la independencia. Algunos años después, 1854, todos recuerdan a nuestro famoso presidente Santa Anna. El 15 de septiembre de 1854, en una ceremonia especial en la Ciudad de México, en el Teatro de Santa Anna, ahí se había fijado esta fecha para celebrar también las festividades de la independencia de México. Y él lo que hizo, también un poquito de política, un año antes hizo la convocatoria para que se compusiera el himno nacional mexicano. Y saben ustedes que la letra ganó este hombre Bocanegra, y la música la puso Nuno, no sé cómo se Nuno, con acento en la última O, sílaba tónica en la última sílaba. Muy bien. Y la idea de él era estrenar, más o menos unos 40, 50 años después del inicio de la Guerra de Independencia, estrenar el himno nacional en estas festividades. Pero como era costumbre de Santa Anna, de repente se ausentaba por algún tiempo y ni avisaba, no llegó a la celebración el 15 de septiembre. Entonces se hizo la celebración, se entonó por primera vez el himno nacional, y no estaba Santa Anna. Llegó hasta el siguiente día. Vuelven a convocar en la Ciudad de México, en el teatro que lleva su nombre, y ahí otra vez llegan todos y vuelven a entonar para él el himno nacional mexicano. Y de hecho en las crónicas oficiales no existe este dato, que el 15 fue la primera ocasión que se entonó el himno nacional mexicano, sino hasta el 16, porque no lo pusieron por Santa Anna, ¿verdad? Más adelante, todos recuerdan a también excelentísimo presidente de nuestro país de México, ¿verdad? Porfirio Díaz. Según cuentan las crónicas, que antes de 1910, la fiesta del grito se celebraba en las primeras horas del día 16 de septiembre, como es lógico pensar, porque fue en las primeras horas del 16 de septiembre cuando Miguel Hidalgo hace ese llamado a la gente del pueblo de Dolores, ¿verdad? De levantarlos en armas. Pero que el presidente Díaz la adelantó unas horas. Dijo, vamos a hacerlo el 15. ¿Saben por qué? Porque era el día de su cumpleaños. Eso me lo dijo mi hijo Pedro David un día. Sí, adelantó, vamos a celebrarlo el 15 y así festejamos mi cumpleaños. Y lo que él hacía en su cumpleaños, en el Zócalo de la Ciudad de México, invitaba a mucha gente adinerada y les hacía una super fiesta a todos ellos. Obviamente con dinero, ya saben de dónde sacaba todo ese dinero, ¿verdad? Pero eso es lo que hacían nuestros presidentes. Entonces, de haber sido el 16, termina siendo el 15 de septiembre, y hoy celebramos esta fiesta el 15 de septiembre. Para los que no sabían, es por el cumpleaños de este hombre. Bueno, el mismo Altamirano escribió así: mantener vivo o viva la razón por la que él escribe que se celebran estas fiestas es para mantener viva en el espíritu de los pueblos la memoria de los hombres, a quienes deben su libertad. Es un deber de patriotismo y de gratitud para los ciudadanos.
Final de cuentas, la razón por la que se celebra estas fiestas del 15 de septiembre es mantener vivo en el espíritu de los pueblos esa memoria, ese recuerdo de los que nos dieron libertad. Por eso, hoy en día, ya no se grita lo que gritó exactamente Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo hizo una frase como la de Abel hace ratito, mencionó solo creo que 3 cosas. Entre ellas viva Francisco VII, que era el que quería que sea el nuevo rey de México. Menciona a la Virgen de Guadalupe, menciona la religión de esa época también. Y dice que mueran los gachupines también. Fueron las cosas que dijo Hidalgo. Hoy en día se hace una gran lista de personajes para recordar la memoria de esos que nos dieron libertad, ¿verdad? Entonces, recordar es el propósito. Y así seguimos haciendo muchas celebraciones nosotros, como los cumpleaños, para recordar que nos estamos haciendo viejos. No, más bien para recordar que cumplimos un año más de vida, para recordar nuestra fecha de nacimiento. Imagínense, si no celebráramos los cumpleaños, se nos olvidaría después de tantos años cuando nacimos, ¿verdad? La Navidad, para recordar el nacimiento de Jesús, y también para recordar el día que nos casamos. Bueno, hay muchas celebraciones que tienen la finalidad de ayudarnos a recordar y recordar. Aún nuestro evento que vamos a tener, nuestra conferencia Pacífico Centro, adelante con fe, el domingo cerramos con paz en mi alma, también tiene una finalidad. E igual, es recordar, que no se nos olvide quién es Dios para nosotros, que no se nos olvide lo que Él ha hecho por nosotros y que queremos compartirlos con todos los demás también. Pero siempre es recordar, cada celebración, cada conmemoración, aunque hacemos en la iglesia, cumple ese propósito, que nunca se nos olvide quién es Dios para nosotros. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia rápidamente, donde este principio de recordar se cumple. En Éxodo 12, según la versión Reina Valera contemporánea, en el versículo 17 inicia diciendo: deberán celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, porque fue en este día cuando los saqué a todos ustedes de Egipto. Por lo tanto, sus generaciones futuras deberán cumplir con este mandamiento como costumbre perpetua. La celebración de la Pascua en el pueblo de Israel se celebró hasta el tiempo de Jesús. Y después de la muerte de Jesús sigue celebrándose todavía. Aquellos judíos ortodoxos siguen todavía celebrando esta fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque había un propósito, y era recordar cuando Dios los sacó de Egipto. Otro buen ejemplo, este ejemplo de las 12 piedras. ¿Recuerdan las 12 piedras en la época de Josué? Josué 4, versículo 6. Cada una de ellas será una señal, y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos les responderán: cuando el pueblo cruzó el río Jordán, las aguas del río se partieron en dos, delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que pasó, lo que aquí pasó. Igual, un hecho prodigioso de Dios que hizo que se abriera el río Jordán para que los israelitas pasaran en seco por ahí, fue algo que ellos quisieron celebrar. Dios les dijo: háganlo, celebren a través de estas 12 piedras. Hay quienes las piensan identificar en un sitio del río Jordán. Dicen que están por ahí por la orilla, hay quienes dicen que están ya abajo del agua. En fin, están o no están, quién sabe. Dicen que la materia no se crea ni se destruye, por ahí deben de estar. No sé si ya hechas polvos o se desgastaron, quién sabe, o tal vez estén ahí erigidas. Lo cierto es que se pusieron ahí porque quería Dios que la gente recuerde el amor de Dios, recuerde lo que Él hace por las personas. El problema es que somos olvidadizos, y muy pronto
olvidamos las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos una terrible tendencia de enfocarnos siempre en lo negativo, en lo malo, en lo malo, en lo malo, y nos apartamos tanto de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. No sé si se ve bien, pero es un tapete que dice llaves, el móvil o el celular y la cartera. Esos tapetes que te recuerdan antes de salir de la casa, no se te olvida algo. De ese me voy a comprar uno para mi casa, porque siempre se nos olvida algo, ¿no? Y ya vamos en la mitad del camino, ¡ay, se me olvidó algo! Y regrésate otra vez. ¡Oh, qué lío! Somos olvidadizos también para las cosas de Dios. Es cierto. No se nos olvida celebrar el 15 de septiembre, pero se nos olvidan quiénes fueron los héroes de la patria. No se nos olvida celebrar la Santa Cena que celebramos hace rato, pero se nos olvida que Dios nos ama. Es cierto. Somos muy olvidadizos. Y como diría mi esposa, alguien tiene que recordarles. Así que hoy yo les voy a recordar. Bueno, en realidad no les voy a recordar yo. Vamos a leer la Biblia. Efesios 2, algunas cosas increíbles que recordar en este día. Por lo tanto, versículo 11, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por lo que desde su nacimiento han sido físicamente... por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncisos. O sea, en otras palabras, ustedes que no son judíos, ¿verdad? Deben recordar esto. No olviden esto que vamos a ver. Vamos a empezar. 12. En aquel tiempo, ustedes estaban sin Cristo. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Bueno, claro, yo me identifico con este pasaje. Y subrayé en aquellas ocasiones en que veamos el antes, lo puse en letras amarillas para que lo podamos ver. Dios habló mucho de esto. ¿Quién eran antes? ¿Qué eran antes? ¿Qué hacían antes? Porque solemos olvidarlo. Y decimos, yo era bueno. Y a veces podríamos parecernos incluso a los del pueblo de Israel que decían, no, nos iba muy bien cuando estábamos en Egipto. Aquí nos va muy mal. ¿Para qué salimos de Egipto? Como esclavos nos iba mejor, teníamos nuestras ollas de comida. Aquí no tenemos ni qué comer. Solemos decir eso nosotros también. Es cierto. No, antes no me iba tan mal y no tenía tantas presiones y era libre. A ver, momento, recordémoslo bien. Sí. Y quizás a algunos de nosotros nos hace falta salir un poquito al desierto. Sí. Porque hemos estado tan cobijados y tan protegidos por Dios que no tenemos un antes. Y quizás algunos necesitamos salir al desierto para decir, oh, Sí. carambas, creo que con Dios es mejor. Así es. Claro, Sí. con Dios es mejor. Esta semana se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Y se me puso la piel de gallina al escuchar algunos datos acerca de esta terrible enfermedad. Según la OMS, la depresión es la principal causa de discapacidad en el planeta. ¿Cómo ven ustedes? Ni siquiera la diabetes en nuestro país ocupa el primer lugar. Parece que es la depresión. Afecta más de 350 millones de personas en el mundo. Y son datos estos solo cuantificables. Hay muchos datos que no son cuantificables. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que está deprimida no va a ver a un psicólogo o a un psiquiatra. No recibe atención médica y no entra en esta estadística, pero puede ser mucho más alta esta estadística. Es muy fuerte el problema de la depresión, terrible. Hay 1 millón de suicidios cada año.
producto de la depresión. ¿Ven ustedes qué fuerte? Y yo escuchaba estos datos del suicidio hace algunos años y lo veía algo tan lejano, pero hoy en día lo hemos visto nosotros, incluso muy cerca. Sí. Cada uno de nosotros seguramente conocemos a alguien que ha tomado una decisión así, suicidarse. Y es duro. Y tal vez hemos conocido a alguien también que, si no lo ha hecho, por lo menos lo ha mencionado como una alternativa para salir de sus problemas. Eso es suicidio, una causa terrible de la depresión. Y la depresión es un mal muy terrible en nuestra sociedad. Algunos de los síntomas: ansiedad, alteración del apetito y del sueño, sentimientos de culpa, baja autoestima y dificultades de concentración. Resulta, sí, que la depresión trae esto, muchos sentimientos de culpa. ¿Qué hacen con todo eso? Entonces prefieren una salida rápida. No es producto de un solo factor, sino de interacciones, yo diría, bastante complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. O sea, una medicina no será suficiente para cambiar o ayudar a una persona con depresión, porque hay más factores también que lo producen. Es muy dura la depresión, muy fuerte. Y esta es nuestra sociedad. A veces podemos decir, y lo he escuchado de algunas personas, estamos avanzando, estamos en la sociedad o en la época culta. Antes había mucha ignorancia, y por la ignorancia se cometieron muchas atrocidades. Y sí, es verdad, se cometieron muchas atrocidades por la ignorancia. Pero hoy en día la sociedad culta no está mejor que antes. La depresión, aún en porcentaje, ha aumentado en comparación del pasado. Es muy duro aceptar estos datos, pero esta es nuestra sociedad. ¿Estamos mejor? Yo diría que no. Pero Jesús dijo: ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Bueno, no podemos olvidar esto, hermanos. No podemos olvidar que sí, podemos haber estado metidos en estas broncas o estos problemas u otros diferentes, pero ahora, gracias a Cristo, dice que somos acercados, como decía también Ernesto, por su sacrificio. Nosotros somos ese fruto del acercamiento de Dios a nuestras vidas. Ahora, quiero preguntarles, ¿realmente sientes cerca a Jesús de tu vida? Amén. ¿Cómo se siente que Jesús esté cerca de tu vida? ¿Cómo enfrentas las situaciones difíciles con Jesús cerca de tu vida? Es diferente. Pero a veces, siendo honestos, no lo sentimos tan cerca. ¿Y esto es así? No, Él está cerca, pero nosotros no lo creemos o se nos olvida. Por eso la Biblia nos recuerda que Él está cerca. Hace tiempo les platicaba de este dibujo que desde que era pequeño vi alguna vez. Un hombre pidiéndole a Dios: Dios, no me abandones, Jesús, no me abandones. Y Dios con los brazos tratando de, pues no te quiero abandonar, pero no me abandones, pero vas para otro lado. Ajá. A veces somos eso con Jesús. Ajá. Decimos: no me abandones, siento que Él me abandonó, pero Él no te abandona, Él está cerca. El problema es que nosotros nos alejamos de Él. Y así como una persona sentimos que ella está lejos de nosotros, creemos que también Dios está lejos de nosotros. Así como una persona pensamos que nos ataca, pensamos que Dios también nos ataca. Y nos ponemos mal. Pero Él no nos abandona. Él está ahí cerca.
Sí. tal y como leía el pasaje anterior. Sí. Colosenses 1:21 dice: ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. Bueno, ya sabemos que eso así es, ¿verdad? Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Solemos ver a Dios como un juez, como alguien que es duro, como alguien que es que aplica su juicio pronto. Y sí, es más fácil, déjenme decirles, que nosotros nos veamos señalando los pecados de los demás, a que Dios esté señalando los pecados de los demás. Ya. En realidad, no es la naturaleza de Dios. Ya. Díganme ustedes, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Amor. El amor. Sí, bueno, ya sé que es espiritual, ¿verdad? Pero es el amor. Ajá. Lo que más identifica a Dios es el amor. Sí. Lo que más nos identifica a nosotros debería ser el amor. Siendo nosotros también personas que nos acercamos a Dios. El amor es la base, porque Él nos ha reconciliado a través de su sacrificio. Amén. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Sin culpa. Bueno, díganme ustedes, ¿se han sentido culpables de algo que han hecho? Sí. Yo sí, Sí. muchas veces. ¿Cómo entonces dice esta escritura que Él nos acerca a su presencia sin culpa? ¿Cómo es esto? A través de su sacrificio. Él quita tu culpa. Sí. Y puedes acercarte a Él así, con esa libertad. Nos es difícil a veces acercarnos con alguien que no nos quiere perdonar, ¿verdad? Porque te acercas, pues no me quiere perdonar, nomás veo su cara y yo sé que no me perdona, yo sé que no lo olvida, ahí lo tiene y Sí. cuesta trabajo. Y puede ser que no te quiera perdonar porque sí que la regaste. Ya. O puede ser que no te quiera perdonar porque es muy dura la Ajá. persona. Sí. Pero no podemos dudar de acercarnos a Dios. Debemos estar seguros que Él nos perdona. Amén. Él lo hace, porque para eso murió Cristo. Colosenses 1:23, pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe. ¿Qué es la fe? La esperanza de saber que voy a... Esperanza de recibir lo que esperamos. Bueno, no, dije una redundancia ahí, ¿verdad? Pero es la seguridad de recibir lo que esperamos. Es fe. Amén. Amén. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Cualidades de Dios, su amor, su perdón, el querer acercarse a ti. ¿Tienes fe? Amén. Permanece en esa fe, cree que Él te ama. Amén. Pues tal vez no esté de acuerdo en algunas cosas que estás haciendo, pero eso no significa que no te ama. Hará lo posible, lo que sea necesario para ayudarte o ayudarme a mí, a modificar nuestras conductas, a sanar nuestras heridas, a cambiar nuestras mentalidades, pero siempre lo hará por amor. Nunca dejará de amarnos, Amén. sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Esta palabra esperanza es increíble, porque esperanza viene de esperar, ¿verdad? Nosotros solemos usar otra palabra que es expectativa. ¿Qué es la expectativa? Expectativa es un lugar en el que necesitamos estar para ser aceptados. Pensamos que Dios tiene una expectativa para nosotros y la comparamos como la expectativa que tiene nuestro papá y nuestra mamá
para nosotros, o la expectativa que tiene nuestro discipulador, o la expectativa que tiene el líder de charla o de sector, o la expectativa de alguien, o del jefe del trabajo. Tengo expectativas para ti, pero no estás en la expectativa. ¿Cómo te sientes de eso? Bien duro, porque sabes que a veces no puedes llegar a esa expectativa, pero esperanza es otra cosa. Esperanza es, yo espero. Así es Dios, Dios espera. No estás, pero Él espera. Crees que no puedes, pero Él espera, Él cree en ti. Amén. Y Él siempre esperará con paciencia Amén. la respuesta de cada uno de nosotros. Amén. 1 Pedro 2:10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Este es el corazón de Dios. Esto es lo que debemos recordar. Me encanta tomarles fotos cuando se bautizan las personas. Y siempre procuro tomarle una foto antes del bautismo y una después del bautismo. Y les voy a decir por qué. Porque hay un antes y hay un después. Y en el rostro se ve. Sí. Y aquí está la prueba. Miren a Marco. Antes del bautismo y después. Ay, no alcanzan a ver por la foto. Se ve un poco oscura. Pero aquí está sonriendo. Los dientes blancos. Lo pueden ver en el Facebook, ahí en el video. Y sale del agua sonriendo. Wow, es increíble. Eso es increíble, un antes y un después. Lo que Dios hace después de nuestra conversión es increíble. No olviden su conversión, hermanos. Amén. Recordar lo que pasó en esos momentos puede ayudarte otra vez a volver al camino. Amén. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo tienes ahí en tu vida que se llama Espíritu Santo. Algo te acompaña ahí. Es eso, ese algo salvaje de que hablaba Daniel Roditi. Ese algo que te lleva a hacer cosas que a veces no quieres. Ese es el Espíritu Santo. Está ahí. Está en tu vida. ¿Ya se te olvidó que Dios lo puso en ti? Dios lo ha puesto en ti. No lo olvides. Amén. Fue un sello. Ese sello con el que Él te identifica para la vida eterna, que es la garantía, dice ahí, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Todo esto debemos recordarlo hoy. Está en la Biblia porque Dios quiere que lo recuerdes, no lo olvides. Amén. ¿Hay un antes y un después para ti? Si no hay un antes y un después, hay esperanza para eso. Aún lo que hablamos de la Santa Cena. ¿Cuál fue el propósito de la Santa Cena? Proclamar la muerte del Señor. Tomamos la Santa Cena y recordamos lo que Él hizo por nosotros, o sea, su amor. Recordamos que somos nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Amén. ¿Estás batallando con algún pecado? Hay una frase que es común en algunos grupos. Y no quiero contradecir a los grupos, me siento un poco mal de contradecirlos, pero tengo que decir algo de eso. Hay algunos grupos de recuperación en la que la recuperación empieza admitiendo un problema que se tiene. Soy neurótico anónimo, soy eso. Y así seré hasta que me muera. Puedo dejar de ese problema, dejarlo atrás, pero sigue siendo un neurótico porque en cualquier momento se le pueden prender ahí y enojarse. Igual con otras adicciones como el alcohol o las drogas. Solemos etiquetarnos. Él es así, es mentiroso, mentirosillo.
Él es así, es muy enojona. Ya sabes que es bien enojona. Es eso. ¿Verdad que hacemos eso? Sí. Él tiene problemas, siempre los va a tener. No es organizado, no es organizada. Él es eso. Impuro con su vida, sí, Él es eso. Ya. Solemos etiquetar y se nos olvida lo que dice la Biblia. Somos nueva creación. Resulta que Dios nos hizo a su imagen. Sí. Entonces, ¿qué somos? ¿Un adicto o soy un hombre de Dios hecho a su imagen? ¿Qué soy? ¿Qué eres? Sí, puedes tener problemas, puedes estar batallando con algo, pero ya no eres eso. Ya, amén. Eres una nueva persona, no se te olvide. Dios te ha transformado, Él ha perdonado, Él ha quitado tu pasado. Él ha hecho eso contigo. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es hecho nuevo. No camines con culpa pensando, nunca voy a dejar de ser lo que soy. Claro que sí, cuando te bautizaste dejaste de ser eso. No hagas caso a la voz de Satanás que te quiere hacer pensar que estás igual que atrás. Como dice Romanos, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Todo esto, pues sí, no proviene de nosotros, ¿verdad? Sino de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso del misterio de la reconciliación? Perdón, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? A los miembros de la iglesia. ¿Qué será eso que nos dio el ministerio de la reconciliación? La oportunidad de perdonarnos los unos a los otros. Más o menos, sí. ¿Qué más? Pedir perdón. Sí, también, pero hay algo más. La oportunidad de ser perdonados. El ministerio de la Santa Cena. ¿Qué es el ministerio de la Santa Cena? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué será eso? Bueno, voy a adelantar porque les voy a explicar. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Si tú no has tenido un antes y un después del que estamos hablando, pues te rogamos, acércate a Dios. Amén. Reconcíliate con Él. Amén. Es increíble estar con Él. Así es. Es la mejor oportunidad de tu vida. Sí. Puedes liberarte Sí. más que lo que nos liberaron los hombres, los héroes de la independencia. Ajá. Porque después de más de 200 años, todavía seguimos batallando un montón en nuestro país. Ajá. Todavía se supone que entró una nueva revolución y ahora hay otra contrarrevolución que se quiere hacer en contra del régimen actual, y así no lo vamos a seguir haciendo revolución tras revolución, porque nunca somos totalmente libres. Pero Jesús ofrece una verdadera liberación. Amén. Totalmente libre. ¿Y saben? Queremos invitarlos Amén. a eso. Amén. Los miembros, cada vez que sientas culpabilidad, que sientas que estás solo, que sientas que no puedes, recuerda, ya no eres lo que eras antes. Ya no lo eres. Eres diferente. Aunque te diga todo el mundo que no, y aunque tu discipulador de repente te dé una repasada, sal de ahí y dice, sí, es cierto, pero ya no soy el mismo. Con Cristo puedo seguir adelante. Él puede ayudarme. Dios es increíble y Dios está con nosotros. Vamos a terminar haciendo una oración. Por favor, les pido que acompañen a orar. Padre, gracias por recordarnos en esta tarde todas las cosas que has hecho por nosotros. Y bueno, hay muchas cosas que nos falta todavía recordar de las obras que tú hiciste por rescatarnos, por ayudarnos, que es tu amor,
el sacrificio de Jesús, la provisión de nuestras necesidades. Bueno, hay muchas cosas más. Yo creo que cada uno de nosotros bien podríamos tardarnos una buena tarde recordando todas las cosas buenas que nos hiciste. Ayúdanos a dejar esos pensamientos negativos, olvidadizos, o que más pensamos en las cosas malas. Ayúdanos a rescatar las cosas buenas que hiciste por nosotros y que todavía crees en nosotros. Qué maravilloso, Señor, que crees en nosotros, porque a veces ni nosotros mismos ya creemos en nosotros. Padre, gracias por tu amor y gracias por recordarnos en este día que nos amas y que tienes grandes planes para nosotros. Te lo agradecemos y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.